postres de otoño, te voy a enseñar cómo hacer dos deliciosos pies súper rápidos. Entonces vamos a empezar con la base de los pies. Yo aquí tengo mi harina todo uso de chocolate pimienta y mi endulzante. Si en dado caso en tu país no consigues la harina todo uso de chocolate pimienta, pues puedes hacerlo con harina de coco, una combinación de harina de coco y harina de almendra por igual. No te va a quedar exactamente porque nuestra harina tiene otros componentes que ayudan a pegar, pero te va a quedar bueno igualito, ¿no? Entonces no te preocupes. Aquí tengo mantequilla derretida y aquí, como te dije, tengo mi harina y el endulzante. Lo que voy a hacer es que los voy a mezclar para que me queden bien repartidos por todas partes, ¿ok? Y al momento que ya los tenga mezclados voy a agregar mi mantequilla derretida. En este caso, si no quisieras agregar mantequilla, sino que quisieras agregar aceite de coco, pues también es válido, no hay ningún problema. Puedes hacerlo, te va a quedar espectacular, más con un saborcito a coco, así deli, pero te va a quedar bueno. Entonces vamos a mezclar esto muy bien. Yo aquí tengo la corteza de los dos pies que vamos a hacer de una vez. Y esto es realmente rápido porque lo que queremos es como que se incorpore toda la mantequilla, la harinita. Te va a quedar como cuando haces corteza de pie con galletas María, así te va a quedar. Entonces, vamos a, ya que está listo, si ves esta textura que tiene, es buronosita. Lo que voy a hacer es que, y esto es súper importante siempre que hagan un postre keto, mídanlo, pésanlo. ¿Por qué? Porque si no tienen las raciones correctas, pues se pueden salir de cargos. Entonces yo aquí en mi molde voy a colocar mi base de harina, que deben ser como unos 100 gramos más o menos. Ahí tengo. En esta. Déjame ver la otra. Ok, y me sobra un poquito. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a repartir en partes iguales para que ambos pies tengan la misma cantidad de corteza. Listo, ya quedó. Aquí está. Voy a poner esto por acá. Y ahora, súper fácil. Ya que sé que mis dos pies tienen lo mismo, voy con mis manitos limpias a extender sobre toda la superficie de mi molde esta base de pie, ¿ok? La voy a extender así súper bien. Voy a aplanar esto. Me tiene que quedar bien finita. Entonces voy a hacer esto y luego lo voy a hornear unos 5 minutos a 180 grados centígrados. Horneen sus cortezas a 180 grados centígrados por unos 5 minutos. Vamos a hacer ahora nuestro relleno del pie de calabaza. Yo aquí tengo mi puré de calabaza y mi crema de coco. Si no puedes conseguir crema de coco, no te preocupes, hazlo con crema normal. Entonces lo que voy a hacer es agregar en un bol lo suficientemente grande mi mezcla. Esto también lo puedes hacer en la licuadora. Ahorita se me ocurre. Ok, voy a agregar mi mezcla. Voy a colocar mis especias. Déjame buscar una cucharita que se me quedó. Voy a colocar mis especias, que son como 2 cucharaditas. Esto es una mezcla de canela, nuez moscada, cardamomo. Realmente tú le puedes poner lo que más te guste, ¿no? Aquí tengo mi endulzante, que es monk fruit y sal. ¿Ok? Y voy a ir mezclando. Para que se vayan incorporando. Y aquí tengo 2 huevos grandes. Si
vegano, lo que te recomendaría es que pudieras hacer una mezcla de chía con agua, ¿ok? Y ya ahí se lo pones a esto, o sea, 2 cucharadas de chía, 2 cucharadas de agua, pero chía molida, se lo pones a esta mezcla y listo, lo tienes pegado. Ahora vamos a mezclar bien los huevos, que se rompan y listo, ya quedó. Este es el relleno de nuestro pie de calabaza. Es súper fácil de hacer, no te va a quitar mucho tiempo. Solo se mide las porciones de la calabaza que le vas a poner. Recuerda que es low carb y si quieres hacerlo keto, pues la porción tiene que ser más chiquita. Porque el azúcar ya de por sí tiene, la calabaza ya de por sí tiene mucho azúcar. Entonces, para que pueda restringirse a nuestra dieta cetogénica, tiene que ser de esta manera. Te vas a ver no tan fuerte como un pie de calabaza convencional, pero va a tener la esencia. Vamos a hacer ahora nuestro pie de nuez. Entonces, en un bol voy a colocar mi crema. Voy a poner aquí toda mi crema. La mayoría de las bases de los pasteles low carb o keto son con crema para poder complementar los sabores, ¿no? Voy a colocar mi crema, voy a colocar mi mantequilla derretida, que yo le metí unos segundos al microondas para que se derretiera. Insisto, si no quieres hacerlo con mantequilla, puedes colocarle aceite de coco, igual te va a quedar delicioso. Aquí tengo un monk fruit con la sal. Lo voy a incorporar para que el monk se vaya derritiendo o deshaciendo más bien. Voy a incorporar un huevito. Si ves, tengo una mezcla homogénea y mis nueces. Los voy a colocar acá. Voy a hacer mis nueces aquí. Y listo, ya quedó la base, o más bien el relleno de nuestro pie de nuez. Esto lo vamos a verter en las bases y los vamos a hornear. Déjame ir a mover las bases. Aquí tengo una de mis bases y en esta voy a colocar mi relleno de pie de calabaza. Ya está fría mi base, recuerda que es un prehorneado, no tiene que estar dorada ni nada por el estilo, no te preocupes. Voy a colocar mi pie de calabaza acá, todo el relleno. Si le agregas nueces, porque estoy pensando que seguramente quisieras agregarle nueces, pues recuerda que le va a subir el nivel de carbohidratos, entonces agrégaselas con moderación o pues ya sabes que al momento de comerlo tienes que moderarte un poquito más. Entonces este ya está. Ahora el pie de nuez, igual aquí está mi base. Voy a agregarle todo el relleno aquí. Aquí se trata de esparcir un poco las nueces por todo el relleno para que quede como parejito. Okay. Es bastante relleno, entonces que quede bien completo. Que no se nos quede ninguna nuez por ahí. Ya quedó. Ahora los voy a llevar al horno por el tiempo indicado en la receta cada uno y voy a esperar que se enfríen para enseñártelos cómo quedan. Y ya están listos nuestros pies. Ya yo me serví una rebanada del pie de calabaza y ahora estoy cortando el pie de nuez para que puedas apreciar qué delicioso es. Le puedes colocar más nueces de hecho o puedes colocar la crema y luego encima poner las nueces picadas, esa es otra manera. Como para que se vea que tiene más nueces, no es que no tenga, sino que están abajito, entonces por eso aquí no se notan, pero puedes hacerlo de la manera que te dije ahorita, que queden ahí. Ay, no quiero que se rompa. Ok, perfecto.
Bueno, me llevé como medio cacho de base aquí, pero mira esto. Uy, qué rico. Vamos a tomar esto por aquí. Lo pegamos acá. Mira qué delicia. ¡Ñam! Y listo. Ya quedaron nuestros pies. Los voy a decorar. Acá tengo nuecesitas. Le voy a poner unas por encima, ¿sí? Y le voy a poner, acá tengo menta fresca. Siempre me encanta tener menta porque le da un toque hermoso a todo. Hermoso y fragante. Entonces aquí le pongo menta. Y a mi otro cake también le voy a poner mentita. Este puedes ponerle una bocha de crema, pero que sea poquito, ¿ok? O en este caso yo le voy a poner una frambuesita que combine como súper bien. Y hielo, voy a ponerle una hojita de menta al plato para que se vea bonito. Con todas mis delicias y algunas nueces también por acá para que se vea espectacular nuestro plato. Recuerda que siempre comemos con los ojos, entonces es así de simple. Y aquí tienes dos pies súper fáciles, deliciosos para hacer en casa con tu familia. Espero que te gusten las recetas, las hagas en casa. Ya sabes, compárteme tus experiencias por WhatsApp o en Facebook, Instagram. Cuéntanos cómo te quedó este postre espectacular. Bye. Te mando un beso.